Pensé que éramos una familia unida, hasta que mi cuñado traicionó a todos. Mi cuñado, el hombre que se casó con mi hermana hace casi 10 años, le confesó a mi esposa que estaba enamorado de ella. Esa sola frase fue el detonante de una cadena de sucesos, que todavía hoy nos cuesta procesar. Nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que estábamos a punto de descubrir. Todo comenzó de forma extrañamente casual. Ayer, de manera completamente inesperada, mi cuñado le preguntó a mi esposa si podía almorzar con él. Dijo que necesitaba hablar de algo importante. Mi esposa me lo comentó más tarde ese mismo día, con una ceja levantada y algo de curiosidad en la voz. ¿Tú crees que tenga problemas con mi hermana?, me preguntó, mientras se ataba el cabello en una coleta. A lo mejor necesita consejo. No sé, una perspectiva diferente. Frunció el ceño y se quedó pensativa. A simple vista, no parecía preocupada, solo desconcertada. A mí, sin embargo, me dio una corazonada, algo que no supe explicar en el momento. Esa invitación no sonaba a él, no de esa manera, aunque mi cuñado solía enviarle mensajes a mi esposa por temas familiares, como los horarios de los niños, cenas o celebraciones. Nunca había intentado contactarla en privado con ese tono de urgencia. Aún así, decidí no darle demasiada importancia. Ve a ver qué quiere, le dije. Seguro no es nada. Así que ella accedió. Acordaron verse al día siguiente en una cafetería cerca de su oficina, un lugar bastante concurrido. Eso la tranquilizaba un poco. Estar en un sitio público le daba cierta seguridad. A la mañana siguiente, mientras se vestía para ir al trabajo, volvió a sacar el tema. Todavía no tengo idea de qué quiere hablar, dijo, con un leve tono de inquietud en la voz. Yo intenté restarle peso. Tranquila, escucha lo que tenga que decir. Y si es algo serio, lo resolveremos juntos, le aseguré. La cafetería estaba llena, como siempre a esa hora. Ella llegó unos minutos antes. Eligió una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada. Cuando él apareció, notó al instante que venía nervioso, más de lo normal. Él, que solía ser extrovertido y bromista, estaba serio, inquieto. Después de un par de minutos de conversación superficial, trabajo, los niños, el clima, la comida llegó, y entonces, él respiró hondo, y todo cambió. Comenzó con un elogio. Le dijo que se veía hermosa. Ella pensó que era solo cortesía, hasta que continuó. Le habló de cómo siempre había sido la luz de su vida, de cómo le hacía sentir cosas que jamás había sentido por nadie. Fue amor a primera vista, le confesó, con la voz quebrada. Te he amado desde el primer momento en que te vi. Si fueras mía, te trataría como la reina que eres. Te daría todo, todo lo que mereces. Mi esposa se quedó paralizada. Lo miraba como si estuviera frente a un desconocido. Este hombre, el esposo de mi hermana, el padre de mis sobrinas, estaba derramando su corazón sobre la mesa como si fuera una película romántica, pero era una pesadilla. Él no se detuvo, empezó a hacer promesas absurdas, a decir que la vida sería mejor si estuvieran juntos, que llevaba años reprimiendo esos sentimientos, que la observaba desde lejos, la admiraba en silencio, que estaban destinados a encontrarse. Ella trató de detenerlo, quiso interrumpirlo, decirle que estaba completamente equivocado, pero él seguía hablando encima de ella, como si tuviera ese discurso grabado en la cabeza desde hacía años. Y lo más aterrador es que siempre había sido amable, había mantenido una relación normal, incluso cálida, con mi esposa, nada que pudiera hacernos sospechar. Siempre fue el tío divertido en las reuniones, el tipo que se sentaba con los niños a armar castillos, que hacía los chistes malos en las cenas navideñas, y aunque le escribía con frecuencia a mi esposa, era por cosas irrelevantes. Lo mismo hacía con mi madre. Nadie nunca sospechó nada, pero ahí estaba él, cruzando todas las líneas posibles. Mi esposa no lo dejó terminar. Se levantó, hizo un ruido ensordecedor al mover la silla, y salió del lugar sin mirar atrás. Apenas afuera, me llamó. Su voz temblaba, me lo contó todo, palabra por palabra, y mientras aún hablaba conmigo, comenzaron a llegarle los mensajes de él. Primero fueron disculpas. Lo siento, no fue en serio.
Fue solo un momento de locura, una fantasía, pero el daño ya estaba hecho. Ella salió del trabajo y vino directamente a casa. El teléfono no dejaba de vibrar, llamadas, más mensajes, notas de voz. Le dije que contestara una de las llamadas y pusiera el altavoz. Necesitaba oírlo yo mismo. Él lloraba, suplicaba. Le pedía que no le contara nada a mi hermana. Decía que fue un error, que malinterpretó señales, que pensó que ella sentía lo mismo, que ese fin de semana, cuando todos estábamos juntos, sintió que habían tenido un momento. Decía que mi esposa lo miró de una forma especial, que en la cocina, cuando estuvieron a solas por unos segundos, hubo una conexión. Yo no sabía si reír o gritar. Mi esposa, con todo lo fuerte que es, estaba horrorizada. Lo interrumpí. Sí, me lo contó, le dije. Entonces empezó a rogarme a mí también, que no lo dijéramos, que era un impulso, que pensó que podría funcionar. ¿Le has sido infiel antes a mi hermana?, le pregunté. Lo negó con vehemencia. Juró por sus hijos que jamás, que esto era diferente, que solo era por ella. Yo ya no quería escucharlo más. Le dije que hablaríamos al día siguiente y colgué. Mi esposa me miró con lágrimas en los ojos. Dijo que teníamos que ir a casa de mi hermana esa misma noche, contarle todo, y aunque sabía que tenía razón, el solo pensar en destrozar su mundo me enfermaba. Pensar en mis sobrinas, en lo que podría pasar, me sentía atrapado entre la verdad y la tragedia. No esperé, no pude. A las pocas horas, mi hermana me llamó. Estaba llorando, su voz temblaba. Necesito contarte algo, me dijo. Mi esposo me dijo que tu esposa intentó tener algo con él. Me quedé helado. Él se le había adelantado, le había dado vuelta a la historia, le había dicho que mi esposa era la que lo había intentado seducir, que ella fue la culpable, la instigadora. En ese momento le corté. Eso no es verdad. Voy para allá ahora mismo. Llamé a mis padres. Les conté todo lo que estaba pasando. Se ofrecieron a ir a casa de mi hermana para quedarse con las niñas. Luego, llamé a mi hermano menor para que se quedara con nuestros hijos. Mi esposa ya estaba lista. Estaba pálida, asustada, pero decidida. El camino se sintió eterno. El silencio era sepulcral. Cuando llegamos, los vimos en el porche. Él tenía la cabeza baja. Sabía que habíamos traído las pruebas. Sabía que no podía ocultarse. Mi esposa no dijo nada. Le entregó el celular a mi hermana. Ella lo tomó. Comenzó a leer. Luego escuchó los audios. Cada mensaje, cada palabra, cada intento de seducción y cada negativa de mi esposa. Él empezó a llorar, a gritar, a pedir perdón. Pero mi hermana ya no era la misma. Se mantuvo firme. Haz una maleta, le dijo con una voz fría, y vete. No quiero volver a verte. Él intentó hablar, suplicar, pero ella no lo dejó. Ya no hay nada que puedas decir. Y luego se acercó a mi esposa, la abrazó. Las dos lloraron, y yo, por fin, entendí que ese hombre había destrozado algo irrecuperable. No solo su matrimonio, sino la confianza de toda una familia.